Bueno, estimados colegas, muchas gracias por haber entendido el cambio de agenda. Estamos aquí, por fin, con Joan Quintana, un triunfo. Nunca, como le decía, nunca ha sido mejor bienvenido en ningún sitio que hoy aquí en Madrid. Bien, pues tengo el placer de presentaros una persona Tengo el placer de presentaros una persona que ya hemos traído varias veces al Colegio de la Psicología de Madrid y que siempre ha sido un impacto muy especial para nosotros. Oír a Joan hablar de algo tan especial como las relaciones va a ser, sin duda alguna, un tema que nos va a encantar a todos. Dejadme que os le presente. Él es director del Instituto Relacional. Ha construido el modelo de transformación relacional MTR. Es, como todos los ponentes, como se anticipaba, psicólogo coach acreditado por el Colegio de Cataluña. Él ha trabajado en diferentes empresas, multinacional, familiar, sector público, educativo, sociosanitario, y su gran aportación son ayudar a mantener una red de relaciones positivas y unos equipos eficientes. Con el coaching, como consultor y como asesor en consejos y equipos de dirección, su actividad consiste en codirigir procesos de anticipación, cambio y transformación. Yo recomiendo que leáis su página porque realmente tiene un currículum muy extenso. Para dejarle el mayor tiempo posible a él, simplemente deciros que se ha formado con los mejores, con Paul Baldavic, por ejemplo, con Humberto Maturana, con Itamar Rogoski, y que tiene un libro muy especial que se llama Relaciones Poderosas, coautor también de Anticípate. Su conferencia de hoy se titula Regenera. Métodos de regeneración de relaciones y vínculos. Con él os dejo y por fin vamos a disfrutarle. Gracias. Lo que quería decir con esta entrada era algo que después de tiempo de reflexión a veces llegas a conclusiones que son muy obvias, ¿no? Pero que has tardado mucho tiempo en ir sacando razones y técnicas para comprender a veces lo esencial, ¿no? Y es que desde el momento de nacer, la búsqueda constante del ser humano tiene que ver con el ser visto y el ser reconocido, ¿no? Y que lo demás lo hacemos para entretenernos, ¿sí? Por ejemplo, trabajar o hacer cosas, pero todas son para que nos vean, nos reconozcan y nos amen. Quería empezar así porque después voy a explicar una técnica, pero la técnica se genera a partir de comprender esto, que es una cosa que seguramente cualquier psicólogo o psicóloga entiende que esto es obvio, ¿no? Pero fijaros, en cantidad de técnicas y procedimientos nos hemos olvidado muchísimo del reconocimiento, de lo que significa reconocer al otro. Lamentablemente, en muchas escuelas hay muchos niños invisibles. Como evaluamos en las empresas, evaluamos desde lo que falta, no desde la fortaleza. Buscamos siempre lo oscuro, no lo luminoso. O sea, no es tan fácil lo del reconocimiento. En casa tenemos roles cada uno y hace mucho tiempo ya que no decimos al otro que lo queremos, porque se supone que ya lo sabe. Y se supone que tiene que hacer aquello. Y se supone que yo no hace falta que lo haga. Pero no lo reconozco. Reconocer es volver a conocer algo. Es volver a dar valor a algo conocido. Entonces, bueno, seguíamos con Bach. ¡Hombre! Os propongo que
penséis, mirando las imágenes, si tenéis algún reconocimiento que os hubiera gustado recibir de alguien amado o de alguien importante para vosotros y que no lo recibisteis. ¿Algún reconocimiento de alguien amado o importante para vosotros que no lo habéis recibido y que tampoco lo habéis pedido? Para mí estas son una pregunta esencial, porque aquí hay gente que os dedicáis al mundo de la empresa, también al mundo del acompañamiento más personal o más vital, psicólogos, supongo que también puede haber algún psicólogo, o hay psicólogos de formación clínica, y que la mayoría de las veces lo que escuchamos son las consecuencias de reconocimientos pendientes. O sea, nos explican el sufrimiento de no haber sido reconocidos. Nos piden ayuda para cómo merecerse el pedir el reconocimiento. Nos piden argumentos para afianzar su posición en un sistema determinado. Por lo tanto, este sería un poco el eje, pero también hay una segunda pregunta, que es: ¿qué reconocimiento sentís que tenéis pendiente de dar a alguien de vuestro entorno, personal o profesional, y no sabéis muy bien por qué, pero siempre queda como para otro día? Con miles de argumentos, como que no hace falta, que se va a pensar, a lo mejor se cree que... pero a otras personas no tenéis dificultad, pero siempre hay alguien que tenéis una dificultad superior a eso. El reconocimiento es algo que tan dificultad hay en pedirlo como en recibirlo. Pensar que nuestra cultura es una cultura una cultura religiosa, nuestra cultura más judeocristiana es una cultura donde el reconocerse, la vanidad está muy puesta en el inconsciente. Entonces hay argumentos sobre la vanidad en ese sentido, que funcionan como un elemento castrador del reconocimiento mutuo del otro. Bien. Por lo tanto, estas dos preguntas os sugiero que las vais contestando. Se puede tardar toda una vida en contestarlas. Y después también las podéis poner en práctica, en llegar a casa y decir: hoy me he dado cuenta de que me tienes que decir que me quieres. Y que quiero que me lo digas. Entonces te dirán algo así como: ya te digo que no vayas a esos sitios. No vayas más a esos sitios, que siempre vienes con ideas raras. Si no hace falta, ya lo sabes. Bien. Dicho esto, como supongo que en estos foros también se buscan cuestiones prácticas, ¿no? Pues voy a compartir una intervención que veréis que es tremendamente sencilla,
Pero es sencilla ahora. Esto ha sido muy complicado llegar a la sencillez. Entonces, es una intervención breve. Está basada, por tanto, en abordajes breves. Yo cuando era joven pues tuve la suerte de poder estar en Palo Alto con el equipo de Václavich. Y allí pues fue un primer contacto con un abordaje que después pues vas introduciendo otras cosas y que después vas siguiendo, ¿no? Pero que te van quedando cosas. Pero también te quedan cosas de los lacanianos. Yo me he tomado muchos vinos con lacanianos. Y después de 3 o 4 riberas del Duero, los lacanianos dicen unas cosas hermosísimas. Que hay que tomar notas, porque es muy interesante. Y te ayuda mucho a entender cosas que si no se entienden. Bien, entonces, el punto de intervención sería una persona que tiene afectada, siente que tiene afectada de forma clara las relaciones con alguien en su entorno profesional o personal y que siente que le está afectando ese desencuentro. Como sabéis, esta definición es muy difícil encontrar a alguien así. Y que si le preguntáramos qué ansiedad le produce esa situación o tensión, nos diría que del 1 al 10 nos diría 7, 8, 9 o 10. No nos diría 3, ni tampoco nos diría 5. A preguntarle qué significa 7, 8, 9, pues que estoy preocupado, que estoy preocupada, que me siento mal o... ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es una intervención que requiere de una emocionalidad importante. Si no, no hace falta. Se puede empezar por otras cosas. Al principio, yo en esta misma sala, una vez hice una intervención sobre cómo lo hacíamos antes de esto. Y era con 5 sillas. Era muy complejo. Y además me pasó una cosa que, por eso os he preguntado otra vez, le pregunté, ¿todos son psicólogos? Y me dice, sí. Yo pido un voluntario, con toda la tranquilidad de que era un compañero, y era una persona que se había colado de la calle. Y claro, tuve que hacer un giro rápido, porque es que no tocaba. O sea, no era ni el lugar, ni la situación, ni el encuadre. O sea, por lo tanto, hoy no me atrevo a pedir ningún voluntario. Después de esta experiencia decidí que no me lo creo. Entonces, bien. Por tanto, cuando estábamos en una intervención, sea con un ejecutivo, sea con cualquier entorno, una de las primeras cosas era, ¿qué te pasa? Y entonces empezaba la narrativa, ¿no? Y te cuentan normalmente unas historias que son increíbles. Y tú vas preguntando y te cuentan más historias. Y vas preguntando y te cuentan más historias. Y puedes estar en la tercera sesión con la misma historia. Y tú dices, algo pasa aquí, porque o yo no pregunto bien o el otro tiene mucho que explicar. Y llega un momento donde la construcción, reconstrucción, deconstrucción construida de lo construido, deconstruido, es la trampa. Es parte de la trampa. Y además nosotros participamos en que esa trampa vaya en aumento. Aquí hay una diferencia entre si nos dicen 7 o 8 o si nos dicen 2 o 3. Si nos dicen 2 o 3, pues que cuente cuentos. Es una manera de explicarse uno.
sino directamente hay una sola pregunta, que es muy sencilla, que es ¿cómo te sientes? Que es la emoción. Por lo tanto, imagínate que todos los constructores, todos de narrativa, se pueden poner muy nerviosos aquí, pero yo vengo de ahí, por lo tanto lo puedo decir con toda la calma del mundo. O sea, es muy interesante decir, no, espera un momento. A ver, esta situación que has empezado a contarme, ¿qué te produce? O sea, ¿qué emoción? ¿Tienes rabia? No, hombre, rabia no. Alegría, no, alegría no. ¿Pero qué harías? Pues que no puedo más. O sea, no puedo más. O te puede empezar a llorar, o puede empezar a decirte que exabruptos. Y vamos buscando con esa persona una descripción de la emoción. Que a veces es muy fácil y que a veces es más complicado. Porque al decir la emoción, vuelve la narrativa. Y les cuesta mucho contactar con la emoción. También les podemos ayudar si decimos, ¿y esto que me dices que sientes, dónde lo sientes? Aquí. 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 Te dicen en todos lados, También te dicen aquí. Entonces esta emoción y corporalización de la emoción, de alguna manera, cuando se conecta de verdad, la narrativa se diluye. Y aparece la emoción en estado, en cansancio, tristeza, rabia, resentimiento. Normalmente son, claro, fíjate que son situaciones que generan ansiedad alta. Por tanto, ya son... en el mundo ejecutivo lo camuflan un poco, pero estoy rabioso o estoy muy indignado, decepcionado. Normalmente las emociones están descritas de forma más narrativa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de una obviedad, que es que la emoción determina la acción. Por lo tanto, si yo entro cansado aquí de los taxistas de la huelga encubierta, irritado y nervioso, pues yo no puedo estar tranquilo. Tengo que cambiar de emoción. O me voy al lavabo y hago un acto de centramiento, o me doy 2 vueltas, o me tomo un Ribera. ¿Me explico? Pero yo tengo que cambiar la emoción de cansancio, de preocupación y tal, porque si no, no podré estar con vosotros. Cuando un profesor entra en el aula, si entra triste, hay tristeza. Si entra alegre, hay alegría. ¿Sí? Es obvio, ¿no? Pero está bien en el Colegio de Psicólogos volver a recordar esto, porque... O sea, volver a recordar lo de las emociones y que nos dedicamos a esto y tal. Entonces, emoción, primer paso. Segundo paso. El segundo paso son preguntas que tienen que ver con el riesgo y la pérdida. Si sigues como hasta ahora, o si la situación actual se perpetúa, si sigues sintiendo lo que sientes, ¿qué puede estar en riesgo? Es una pregunta muy interesante, porque muchas veces en sesiones de coach no estamos trabajando el riesgo. Y el riesgo moviliza. Si yo no digo, yo soy lo que sea, no hay conciencia de tal. Entonces te pueden empezar, pues hombre, no lo había pensado así. Pero claro, si no soluciono este tema con esta persona van a pensar que yo soy un inútil. Y como directivo puede llegar a pensar que no tengo capacidades.
Y entonces tú le dices, ¿y entonces? Pues que a lo mejor, pues se trunca mi proceso de desarrollo profesional. Y es la primera vez que haces Insight. Porque antes era una cosa fuera de él. No había una asunción de riesgo personal. Si sigo así con mi pareja, pues puedo perder pues, mi pareja, el amor de mis hijos. Si sigo así, sin cuidarme, me puedo enfermar. O sea, hay que tomar el principio de riesgo y el principio de pérdida, tanto del que habla como de su sistema. Porque muchas veces conecta con su riesgo a partir de describir el riesgo del sistema. De sus hijos, de su pareja, de su equipo. Entonces hace así, ¡pum!, y conecta con él o con ella. ¿Por qué? Porque automáticamente aparece el punto 3, que son preguntas relacionadas con la conservación y con el preservar. Este principio es un principio de Maturana que tiene que ver con una idea realmente muy interesante de Humberto Maturana, que es que cuando estemos delante de un proceso de cambio o transformación, no preguntemos qué quieres cambiar, sino preguntemos qué quieres conservar. Y según la respuesta que nos dé sobre el conservar, veremos la dimensión real del cambio. Eso es súper interesante en el mundo empresarial, ¿eh? Porque todos ponen jornadas de cambio y transformación y todos están ahí, vamos a cambiar, y el sueño y la visión. Vale. Si no vigilas, pues es un grupo delirante, que se va alimentando. Y entonces dices, parar un momento, desde vuestra traza histórica, desde el nacimiento del sentido de esta organización, ¿qué hay que preservar en este proceso de transformación que iniciamos? ¿Qué hay que conservar? Y es muy interesante las respuestas, porque esas respuestas nos van a indicar aquello que no podemos tocar, o si queremos tocar tenemos que reformar narrativamente eso, y nos va a indicar el marco potencial de cambio en ese momento. Entonces, a nivel personal, esa pregunta es muy interesante también. Esto se lo hemos compartido con abogados matrimonialistas y nos han dado las gracias. Dice, usted, la gente cumple mucho más que antes los acuerdos de mutuo acuerdo. Ahora veréis por qué, cuando acabemos todo. Como diciendo, muy bien, ahora vamos a iniciar la redacción de un acuerdo mutuo de separación. Bueno, os pongo ejemplos muy prácticos, ¿eh? Y entonces, ¿usted qué quiere conservar de esta relación? ¿Cómo? Si lo estoy tirando todo si no quiero conservar nada. ¿Cómo que no? O sea, ¿quiere decir que todo lo que ha vivido hasta ahora no es real? Por lo tanto, ¿qué va a conservar de este momento, no? Pero dice, no, necesito que mis hijos estén conectados, no quiero perder. Y entonces empieza el principio de conservación. Fijaros que en el fondo, este triángulo, que se puede ver como un triángulo, este circuito, es un circuito como para decir una manera, ¿eh? Si hay neurocientíficos aquí, pero es una metáfora casi. Es como un circuito límbico, muy básico, que es emoción, ataque, huida y principio de conservación. Desde otra perspectiva, son
3 momentos para aumentar la conciencia. O sea, la conciencia de lo que me está pasando después del tercer paso es mucho mayor. Es mucho mayor que ir preguntando la narrativa pim pam, y ordenando. Porque yo lo he hecho muchísimos años. ¿Entiendes? Y podías llegar a ser un experto en la palabra clave, en devolver la palabra clave, en reformular. Pero os lo aseguro que esto es mucho más rápido. O sea, esto es súper rápido. Si haces bien el anclaje primero de la emoción, ¿eh? O sea, si conecta bien con la emoción. Bien. Hay un cuarto paso. Que este es el paso que, por eso he puesto Bach, que al final nuestro querido Bach y Pau Casals han aparecido. Que es el cuarto paso que yo, al menos personalmente, nunca hacía. Porque me iba directamente a lo operativo. Y que es el reconocimiento. Y aquí es cuando nosotros hemos contrastado esto con mediadores profesionales y abogados, nos han dicho que realmente es así. O sea, porque nos hacíamos una pregunta. ¿Por qué no se cumplen los acuerdos? ¿Porque están mal hechos? No, muchas veces están muy bien hechos, técnicamente. Han intervenido mediadores para hacer acuerdos. Y entonces, ¿por qué no se cumplen los acuerdos? ¿Por qué tenemos que ir a judicializar después automáticamente el acuerdo que hemos hecho o con los sindicatos o con la familia o con los estados? Desde un punto de vista psicológico, a nivel de comportamiento humano y relacional, el acuerdo no se cumple porque no se reconoce al otro. Y dirás, ¿y qué quieres decir reconocimiento de este tipo? Utilizando el concepto legal y todo. Y también de Maturana, es: yo no he legitimado al otro como otro legítimo, distinto a mí. Y no he reconocido que el otro es otro. Porque nosotros trabajamos constantemente con una alteridad. Nosotros hablamos con el hijo que tenemos en la cabeza, no con el que hay delante. Con el compañero o la compañera que es fruto de nuestros deseos y necesidades, no el que hay delante. Nos enamoramos de cómo nos hace sentir el otro, pero el otro no está. Está lo que nos hace sentir, que es distinto. Entonces, ¿por qué entre Israel y Palestina ha firmado acuerdos? Desde el famoso Camp David, que además estuvo muchos psicólogos trabajando en el acuerdo ese, hasta estuvo Carl Rogers. ¿Por qué? Porque no hay la legitimidad del uso del territorio por las dos partes. No se podrá, es que nunca se va a hacer el acuerdo. Nunca. Porque no hay el principio del reconocimiento del otro. Y porque hay una tendencia a la homogenización como forma de control o de tranquilizarse. Bien, por lo tanto, el reconocimiento aquí a nivel práctico es: se pregunta, ¿qué se hace que la otra persona reconozca al otro? Pero dime algo. Hombre, pues es que es un cerdo. O es, ya, pero un día te enamoraste de él, ¿no? O de ella. Bueno, sí, ha sido una buena persona. Que cuando dicen esto empieza a temblar. Pero, por ejemplo, no, es muy ordenado, tiene una visión muy compleja, muy general. O sea, vamos a buscar algo de reconocimiento. Si no hay reconocimiento, no sigamos porque no va a pasar nada.
hay que parar la sesión y seguir trabajando otro día. Porque si yo no puedo incorporar el otro en mí, ¿cómo voy a regenerar la relación con el otro? Es que es de una obviedad aplastante. Pero fíjate la cantidad de horas que hemos dedicado ahí picando como que sí, yendo directamente al punto 5 y 6, que es hacer entonces sí la petición, hacer el ofrecimiento y hacer la acción. La primera acción, la que sale con la acción de la sesión. Entonces sí, ¿qué pasaba? Que podíamos ir de ahí a ahí, pero sin reconocimiento esto no se va a cumplir. Y también, si aquí hay gente de más de orientaciones cognitivas conductuales, o en la acción hay que considerar una serie de cosas, ¿eh? Por tanto, aquí reconozco cosas del otro. Entonces, ¿qué le podrías pedir para regenerar esta relación y sentirte mejor y no poner en riesgo y preservar lo que quieres preservar? ¿Qué le puedes pedir? ¿Qué le puedes ofrecer pensando en él o en ella? Que puede ser muchas veces el reconocimiento, ¿eh? El ofrecer el reconocimiento. Y entonces busco una primera acción. Una primera acción que tiene que considerar los principios del modelaje en psicología, ¿no? Conductual, que es predisposición alta de las partes. O sea, no empezar una acción que la misma acción sea un boicot inconsciente para no cumplirlo, sino reducir al máximo, aunque sea una llamada, beber un litro de agua, la cosa más sencilla. Que la dificultad sea baja, que el tiempo de ejecución sea factible y eficiente, en el sentido de no una cosa dentro de 4 meses, porque no habrá posibilidad y que el espacio sea seguro. ¿Dónde se va a realizar? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y dónde lo vas a hacer? ¿En su casa, en mi despacho, en el suyo, en un jardín? Por lo tanto, es predisposición alta, dificultad baja, tiempo factible de ejecución y espacio de seguridad. ¿Por qué? Porque el proceso de regeneración es un proceso evolutivo. Como la gente, como los psicólogos conductuales, que esta es la acción 1, la acción 2 y la acción 3. Y lo que hacemos en un proceso de acompañamiento y de coaching es que cuando él viene con la acción 1, que ha sido un éxito, lo que hacemos aquí es beneficios de haber hecho la acción 1 y ordenamos los efectos que ha tenido en todo el sistema, sea el sistema familiar. ¿Y has notado algún cambio? Pues sí. Por ejemplo, acción de una persona para reformular una relación con la madre. Pues que en vez de llamarla toda la semana, lo llamó 2 días esa semana. ¿Entiendes? O un caso que conté que me encantó a mí, que era un psicólogo además, mallorquín, que iba cada jueves a comer paella con su madre. Y la comía muy rápido y se iba. Y él explicaba, es muy largo, y la necesidad de regenerar la relación con su madre. Y la acción fue pedir un segundo plato. Pidió repetir. Y siempre me llamó a cabo de un mes o así, me dijo, nunca pensé que pedir un segundo plato de arroz me cambiara la vida.
porque a partir de ahí se le fue reformulando toda la relación, y vimos el beneficio y tal. ¿Para qué? Porque así podíamos hacer la acción 2. De hecho, lo tenéis aquí. Esto es una... Esto lo podréis, no sé si lo podéis rescatar o si lo pueden colgar aquí. Por lo tanto, lo podéis utilizar y os voy a dejar esto. Y para terminar, es esta idea de que en el fondo el acto de reconocimiento, el acto de regeneración en una relación es acompañar al otro para que uno mire al otro, para que tome conciencia de lo que ve y lo que no ve, lo que ha invisibilizado y lo que ha visibilizado. Es muy importante detectar lo que ha invisibilizado del otro. Después hay que reconocérselo. El reconocimiento no se interpreta, se dice. O sea, no existen reconocimientos. Por lo tanto, es reconocer, te lo dice, y después actuar en coherencia, que son las acciones, pero legitimando al otro. O sea, este sería un poco lo que hay detrás de la técnica en sí, de los 7 pasos. ¿De acuerdo? Pues hemos hecho todo lo que hemos podido, con los taxis y con todo. Gracias.